buenas tardes, dependiendo de dónde nos están escuchando, o buenos días. Tenemos para el día de hoy el tema referido a la capacitación para el sector transporte, y tenemos básicamente dos ponentes: la psicóloga industrial Isabel Salas Domínguez, que es una profesional con más de 25 años de experiencia en esta materia, con no solo estudios de posgrado, sino experiencia en diversos países en la elaboración del diseño de cursos tanto presenciales como a distancia, para distintas áreas, tanto del sector público como del sector privado. Yo voy a estar acompañando a Isabel en esta presentación. En mi caso soy Gonzalo Tovar, que soy urbanista y tengo experiencia en proyectos del área de transportes desde hace varias décadas en varios países de Latinoamérica. Comencemos entonces con la presentación y se irán incorporando las otras personas que estábamos esperando del banco. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, bueno, comencemos con la presentación. Hechas las presentaciones del caso, bueno, tenemos un poco el planteamiento de el día de hoy, de ver qué cambios hemos tenido tanto en el sector transporte como en la capacitación, y cómo la capacitación de alguna manera influye en los cambios que se están dando dentro del sector en la región. Estamos hablando en términos generales del transporte de carga en Latinoamérica, y quienes trabajamos estos temas sabemos que es un tema complejo, es un sector amplio, disperso, fraccionado, con un componente de informalidad bastante alto, con deficiencias en términos de profesionalización, inversión, implantación de nuevas tecnologías, que en el caso en que se han implantado algunas cosas se hace de manera disímil dentro de distintos grupos del sector. Evidentemente, dentro de ese panorama, la capacitación es una herramienta muy importante para el desarrollo del sector y para lograr, por una parte, los cambios que de alguna manera ha venido requiriendo el sector desde hace años, así como para enfrentarse al panorama internacional, que viene un poco por todos los cambios que ocurren en el mundo y que ejercen presión sobre lo que ocurre en nuestra región. Cuando hablamos de cambios, estamos hablando de cambios muy importantes que tienen que ver los retos del cambio climático, el aumento de la competencia, la integración de distintos modos de transporte en las cadenas logísticas. Sabemos todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo, por ejemplo, la integración de las navieras con el transporte de carga por carretera, la fuerte apuesta por tecnología. Dentro de esa misma apuesta por tecnología, los cambios en las matrices energéticas, en los modos de transporte, la consolidación de actores dentro del sector. Todos esos cambios están influyendo sobre la región y van a influir de manera muy importante en los próximos años, y eso hará aún más necesaria eso que hablábamos de cómo atacar esas deficiencias en la profesionalización y en la capacitación del sector en general. De allí la importancia de la capacitación, que la ha tenido siempre, pero estas circunstancias hacen que sea aún más importante tener en cuenta la capacitación para el sector, ¿no? En una encuesta que realizábamos como parte del proyecto para la plataforma Digitac, el año pasado, en los países que son miembros de la plataforma, bueno, nos encontrábamos con que esa realidad es reconocida por los actores del sector, quienes destacaron que entre los tres aspectos más importantes para ellos en el sector estaba la capacitación en diversos temas, como los que podemos ver en la presentación, y en particular ya en cosas específicas, y esto está muy orientado a la alta participación de la PYME dentro del sector en la región, el análisis de costos, cálculos de tarifas, así como el manejo de aspectos normativos y cosas que son ya del día a día de la gestión
de las empresas de transporte, que tiene que ver con las permisologías y las certificaciones necesarias para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Pero bueno, de un poco de lo que hablábamos era de capacitación y de cómo insertarla en ese mundo de cambios y del Internet, ¿no? Claro. Me gustaría comentar algo, Gonzalo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, gracias por la invitación. Y si bien es cierto que el tejido económico de cada país está anclado al sector de transporte de carga terrestre, también con su obviamente distribución de bienes y productos, sabemos que el sector tiene muchos factores que lo componen y uno de esos factores es que se ha asumido que la inducción que les dan las empresas forma parte de la única capacitación. Es decir, a ver, cuando hacemos ese ingreso, ese proceso de selección de personal, asumimos, ¿ok? O las empresas asumen que solamente con un proceso de inducción se cubre la necesidad y el requerimiento formativo. Y sabemos que el sector transporte tiene otros factores que hacen que necesite una continuidad de esta formación. Sí. Sí, entonces ahí el punto importante a resaltar es que la formación es un proceso continuo que no solamente queda en una fase inicial y que de eso se trata cuando aplicamos planes formativos. ¿Qué ocurre cuando aparece, qué ocurre en la capacitación, en la formación, cuando aparece la pandemia, ¿no? Bueno, siento que que los cambios fueron exponenciales. De tener una educación, una formación presencial, pasamos a toda la formación en línea, toda la formación remota, y fue exponencial en realidad ese cambio, ¿no? Eh, todavía vemos, se mantiene ese impulso de formación virtual, formación online, y lo que se está buscando ahora es integrar, hacer como ese ajuste entre las modalidades, porque el impacto fue muy grande en todas las áreas, en todos los sectores. Bueno, que esos cambios forman parte de una transformación mucho más profunda y que no viene solo del momento de la pandemia, que fue de alguna manera un Claro, catalizador de ciertos procesos, pero que viene de un proceso de transformación digital que es mucho más amplio. mucho más claro, claro. Entonces, con la llegada de toda esta era digital, de la tecnología de la información y comunicación, que de un momento llega de una manera con toda una revolución, pero que en ese momento empezamos de manera exploratoria a conocer lo que es todo lo que nos ofrecen, todos los recursos como parte como formadores, ¿okay? Del área de capacitación, igual a los profesores y todos los colaboradores formativos, esta era nos acerca de manera, en ese entonces, antes de la pandemia, y de manera exploratoria, a todo un abanico de recursos y posibilidades tecnológicas para llevar a cabo una formación virtual o a distancia. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento era evolutivo, era exploratorio, era acercarnos a ver qué recursos habían como para llevar de un proceso presencial a hacer la transformación necesaria y manteniendo los estándares de calidad, pasarlo a una formación virtual. ¿Qué ocurre con la pandemia? Que la transformación digital, como nos fue completamente acelerado,
fue inesperada y no todas las empresas y las instituciones estaban preparadas para enfrentar esa situación. ¿Qué ocurre? Allí la formación online, la formación virtual, no es una modalidad que uno toma si quiere, sino que pasa a ser la única forma que tenemos para seguir aprendiendo. Entonces, y no perder esa continuidad formativa. ¿Qué ocurre? Que hay empresas en ese momento que sí tenían una solidez digital, tenían toda una infraestructura para hacer sus programas de capacitación, pero había otras empresas y otras instituciones que no la tenían y que obviamente el impacto fue muchísimo más grande y no tenían la experiencia formativa a distancia. Y obviamente todo esto fue muy acelerado, muy vertiginoso y hizo que el cambio, ese cambio exponencial que hablamos al comienzo, de estar presencial y después de pasar todo a online, fuera de una manera muy acelerada. ¿Qué ocurre? Que no todos estábamos preparados y no todos teníamos las competencias digitales para enfrentar el momento de la pandemia, ¿no? En algunos casos, en los que ya sí teníamos algunas competencias, pero no en la contingencia pandemia tuvimos que mejorar, agruparnos en cuanto a estrategias, métodos, ¿ok? Y mantener una línea formativa para poder darle esa oportunidad al momento, ¿no? Seguir la continuidad de la formación eh, eh, online, ¿no? ¿Qué ocurre? No, regrésate, disculpa Gonzalo, al anterior. ¿Qué ocurre? Que las personas y todos los colaboradores del área que sí se habían aproximado de manera un poco más amable y de manera exploratoria, pero que no tenían allí las barreras, ¿ok? Entre una cosa es ser un nativo digital, que naces en una era digital y creces con esas herramientas, y otra cosa es ser un inmigrante digital que vienes, ¿ok? Y aprendes en el momento algunas competencias. ¿Qué ocurre? Se tuvo, ¿ok? Que aprender de diseño y producción de contenidos, diseño instruccional, que si bien se hace en la educación, en toda la formación presencial, llevarlo a un proceso formativo virtual tiene algunos cambios. También aparece con toda esta revolución de las TIC, aparecen las plataformas de aprendizaje y bueno, algunas plataformas aparecieron de manera fácil de navegar, muy intuitivas, y otras su proceso de navegación era mucho más complejo. Aparecen las herramientas de autor, que todos estos contenidos que se dan en la presencialidad, se tienen que transformar en un formato para que en consono a lo que es la formación virtual. Se tiene que también estudiar, aprender, acercarnos a conocer a cómo se da el proceso de aprendizaje en los participantes. No todos aprendemos de la misma manera. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas, y si tenemos de por medio una pantalla, hay que considerar estos elementos. También tenemos que saber un poco en ese momento de pandemia cuáles son las herramientas colaborativas, cómo llego al otro, cómo evalúo al otro, cómo hay ese dinamismo, esa interactividad que se tiene en la formación presencial y que ahora, ¿ok? Oye, estar delante de una computadora puede ser muy agradable, pero para otras personas no. Y ya en el punto de los tutores virtuales, sí hay personas muy competentes en un área, pero no tienen las competencias tecnológicas formativas. Hay personas que pueden comunicarse a un nivel, pero ya el manejo formativo necesita conocer un poco de otras herramientas. ¿Qué, qué, qué ocurre? ¿Qué ocurre luego de la pandemia? ¿No? Que es la pregunta
que me han hecho, vino para quedarse la formación a distancia, la formación virtual, se va a volver, ¿ok?, a la formación presencial. Yo siento que estamos en un momento de ajuste entre los modelos formativos, y siento que es como, como justo, ¿okay?, regresar al punto inicial de la formación presencial. Pues bueno, cada empresa y cada institución lo puede considerar. Lo que pasa, y aquí hay como un filo, que nos quedamos también un poco en la comodidad del remoto, y ahora todo es remoto. Y volver a lo presencial, ¿quién llega a esa presencialidad y cómo llega después de una pandemia? Y ahí, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero que también es importante, que es cómo llega esta persona que estuvo aislada durante un tiempo importante, cómo llega y cómo retoma su actividad laboral, y esta parte de formación, cómo se da. Entonces, venimos de la comodidad del remoto y después al duelo de la presencialidad, ¿ok? Porque venimos con duelos. Hay personas que la pasaron muy bien, hay otras personas que no la pasaron tan bien en esta contingencia. Entonces, aquí el ajuste y la integración de modelos es lo que está ahorita, y para mí, a modo personal, es poder ajustarnos a retomar, pues, un poco la formación presencial sin dejar la modalidad online. ¿Qué ocurre? También tenemos aquí un punto de atención con toda esta revolución tecnológica. Pues aparece la inteligencia artificial, y eso es un reto y oportunidad, por eso lo destaco de esa manera. Si bien es cierto que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo como diseñadores instruccionales, como formadores, como profesores, también hay que darle su uso justo, ¿okay? Igual con la realidad aumentada, igual con la gamificación, igual con la realidad virtual. Todas estas herramientas siempre, para mí, para mi forma de trabajo, son un complemento y no es la totalidad de la formación. Son ayudas que me permiten avanzar un poco más rápido, canalizar los contenidos más rápido, tamizar contenidos, pasar por un proceso de producción. Sí, me ayudan, me aportan, pero para mí en este momento siguen siendo un complemento y no la totalidad de la formación, para no perder esa empatía humana, ¿ok? Que tenemos los facilitadores y los colaboradores del área formativa. Sí, llegamos un poco con esto que comentas, Isabel, llegamos un poco a la situación en concreto en el sector transporte, como parte de los trabajos para el proyecto el Bien Público Regional Digitac. Nos encontramos con una evaluación de qué hay en los países vinculados a la plataforma en materia de educación a distancia y en transporte. Y lo primero que uno se encuentra al ver esto es que efectivamente sí hay una oferta de cursos a distancia para el sector transporte en la región. Ahora, ¿quiere decir eso que es un tema que está cubierto? No, porque lo primero que encontramos es que esa oferta está concentrada en básicamente uno de los países miembros vinculados a la plataforma. En los otros países hay una oferta muy, muy pequeña, por una parte, y por otra parte, esa oferta tiene ciertas peculiaridades que la hace que no haga match del todo con la demanda. Tenemos por una parte, la gran mayoría de estos cursos son cursos síncronos, básicamente tienen un facilitador que está haciendo una presentación en vivo, y lo que se está aportando en este caso es que no se necesita la persona desplazar a un aula de clases para tomar una clase, la puede tomar desde su casa con una computadora, pero esa persona
tiene una restricción, parte de la flexibilidad que ofrecería la educación en línea, la pierde porque está amarrado a un día en particular, a un horario en particular en que tiene que hacerlo. O sea, ya pierde esa flexibilidad de poder decir, yo tengo un proceso de formación que puedo tomar en mi horario, de acuerdo a mis ritmos o de acuerdo a mis necesidades en función de mis horarios de trabajo, etcétera. No hay esa flexibilidad en la oferta, en gran parte de la oferta que está en este momento. Por otro lado, cuando hablábamos de que buena parte del sector en la región está conformado por las pymes o por el sector informal, cuando uno contrasta esa situación con la situación de que estos cursos son en su gran mayoría cursos de pago y en algunos casos pueden ser onerosos para los interesados. Cuando uno compara, por ejemplo, el salario mínimo en varios de los países de la región con el costo de algunos de estos cursos breves que pueden tomar 2 mañanas, pues podemos tener costos en algunos casos cercanos a un salario mínimo mensual por un curso de 2 mañanas, a lo cual tenemos que sumarle como costo que para ese sector informal ir a tomar ese curso, que no lo puede tomar en otro horario porque, como les digo, es en línea, pero es de alguna manera en vivo, supone también que esa persona pierde esas 2 mañanas de trabajo como parte de su ingreso. Cuando hablamos de ese sector informal y de los sectores donde justamente hay las mayores necesidades de capacitación, porque en el caso de las empresas más grandes, pues existen, digamos, mayor conciencia y una mayor participación en esto, ¿no? Sí, entonces, esto lo que nos lleva es a decir, por una parte, sí hay una oferta de cursos en línea en la región, pero la mayor parte de la demanda potencial sigue estando desatendida. Y esto nos lleva un poco a cuáles son, sí, ciertamente hay avances tanto en las materias de capacitación como en genérico, como en específico para el sector transporte, pero también pero también tenemos una serie de desafíos que son muy, muy importantes. Claro, fíjate, Gonzalo, y comentando lo anterior, una de los beneficios y de las ventajas de la educación a distancia es esa flexibilidad horaria, ¿no? Es a tu ritmo, a tu tiempo, en tu momento. Y si, a ver, si bien es cierto que pueden haber clases síncronas, cónchale, se pierde un poco, ¿no? El beneficio de esta formación, de esta continuidad formativa, si uno quiere seguir reforzando estas habilidades del personal o crear habilidades nuevas, pero si no se respeta un poco esa condición, pues va a estar un poco difícil allí el proceso formativo. Sí, Sí. Entonces, parte... tiene que ver un poco con esa toma de conciencia de la necesidad formativa, ¿no? Sí, ahora yo te podría decir, la formación para mí es una toma de conciencia y el aprendizaje es una lección en este momento. Pero, ¿qué ofertas tengo, ok? Y cómo las puedo tomar. Tú comentabas también el costo, ¿no? De los cursos. No todo el mundo puede pagarlos. Lo otro, no todo el mundo, que también lo vamos a ver ahora como un desafío, tiene ese acceso a la tecnología. Entonces, aquí hay varios elementos que van de la mano, ¿no? Que van entre el reto y oportunidad, van de la mano, avance y desafío van de la mano. Sí, es que es todo un ecosistema de situaciones en las cuales sabemos que la educación a distancia, en línea, tiene una serie de ventajas, pero parte de esas ventajas de alguna manera no se están ofreciendo en el mercado de estos países por esas circunstancias, por la tipología de la forma de dictar los cursos, que básicamente se hacen usando la herramienta de hacerlo en línea, pero es como si fuese una clase presencial, porque el instructor está en vivo dictando la clase solo en ese momento, por una parte.
por otra parte, no en todos los países hay, por ejemplo, el estímulo para que cursos que son tomados en Internet en otro país puedan ser reconocidos como un gasto que pueden descontar o recibir los estímulos fiscales que hay asociados a dar cursos para los empleados cuando el curso está dictado en otro país, y nos encontramos con esa realidad que comentaba, que más del 90% de los cursos, por ejemplo, de los que se dictan en castellano, de los países en los que hicimos la revisión, todos se dictan desde México, por ejemplo, mientras en los otros países de la región la cantidad de cursos en línea que se ofrecen para el área de transporte son muy pocos. Entonces, no tenemos tampoco de alguna manera esa cultura que un transportista de Ecuador o de Costa Rica a lo mejor tenga, digamos, el acceso a la información y el interés de conectarse para ver un curso que se está dictando desde México, por ejemplo. Entonces, ahí efectivamente, ahora que hablamos también de avances y de desafíos, ahí tenemos, digamos, algunos de los desafíos, porque frente a esa ventaja de la educación en línea, de poder hacer cosas desde un país y que se puedan ver en otras, vemos que no se están aprovechando cabalmente dentro de nuestra región, en algunos casos por no tener suficiente acceso a la información, en otros casos por no tener suficiente acceso a la tecnología, o porque las condiciones normativas o fiscales no estimulan a que eso pueda darse, y como con los mismos estímulos, por ejemplo, que hay para la formación tradicional. Si una empresa contrata un curso presencial en una empresa local, le emite una factura y puede hacer uso de ciertas condiciones, tanto normativas o fiscales, que le estimulan a dar ese curso a sus empleados, y no ocurre lo mismo cuando es una educación a distancia a través de Internet, por ejemplo, con otro país. Así es, así es. Sí, entonces, bueno, de alguna manera ya comenzamos a hablar de lo que son avances y desafíos y... Sí, que te había comentado que hay una toma de conciencia de esta necesidad formativa que se mantuvo antes, antes de la pandemia siempre estuvo presente y se mantuvo con esa contingencia. Hay una incorporación, se mantiene, ¿okay?, toda esta incorporación de las TIC en los institutos, en las universidades, en las empresas, no solamente las consolidadas, sino también las que tuvieron que comenzar, ¿okay?, con la formación online, tuvieron que generar esa incorporación. Eso llevó a un mayor compromiso de la participación de los colaboradores y de soltar un poco esa resistencia a la tecnología, que era una de las cosas que ocurría, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo me acerco yo? ¿Cómo le explicas a un profesor que ahora su clase va a ser a través de una computadora? ¿Cómo va a ser, sabes? ¿Cómo hacer un diseño instruccional de otra forma que lo venía haciendo? Y esa barrera, esa resistencia se vence, se rompe, ¿no? Todavía Sí, existe, obviamente, todavía existe. Hay mucho trabajo por hacer porque es como te había comentado, los nativos digitales nacieron en esta época, en esta era, pero los migrantes digitales tenemos que aprender de las herramientas que están. sí, Sí, dime. ahí ciertamente hay avances y hay desafíos. Por una parte, la tecnología la llevamos todos encima. La penetración, por ejemplo, de teléfonos celulares inteligentes en nuestra región es bastante alta, y ya es digamos, ahí hay un potencial de llegada a la tecnología y de acceso a ciertos recursos. Pero por otro lado sigue enfrentando cosas, que es, por ejemplo, eh, tiene que ver con elementos como, por ejemplo, el prestigio que se le da o la credibilidad que se le da a ciertas formas de formación. De alguna manera tenemos un reconocimiento de la formación presencial asociada a ciertas instituciones, y la gente de alguna manera puede mostrar orgullosa su diploma de que fue a lo mejor a una universidad a tomar un curso o a un instituto reconocido, etcétera, y puede tomar un curso y siente, digamos, le asocia cierto prestigio y cierto reconocimiento a esa actividad.
la educación en línea todavía está en ese proceso de obtener esa suerte de legitimidad, de reconocimiento por parte de los actores. Sí. De igual manera, toda la parte de normativa va a depender de cada país, establecer esa normativa de la formación virtual. Igual, lo que acabas de comentar, la credibilidad, el estándar de la calidad de los contenidos. Información hay en la red, hay mucha información, y tamizar esa información y llevarla a un proceso, a una gestión formativa tiene unos pasos. Y eso, pues, ha estado siempre en conversaciones, en algunos momentos a favor, porque sí hay institutos reconocidos que avalan ese proceso formativo, pero en otros casos un título o un sello no da, obviamente, ese estándar, esa calidad de los contenidos o de la formación como tal. Sí, como tal, ese es uno de los mayores desafíos del tema de la capacitación, que aplica a la capacitación en línea en general, pero aplica a esto que hablamos de la capacitación para el sector transporte. Uno de sus grandes desafíos es que pueda dársele esa legitimidad, que los actores puedan reconocer en esta modalidad de capacitación una herramienta útil y que le aporte valor a la actividad. Claro, aquí tenemos un valor agregado, antes de seguir con los avances y desafíos, que se hizo un diagnóstico de las necesidades y requerimientos. Entonces, cuando uno precisa el vacío formativo, uno sabe cómo planificar, cómo trazar ese trayecto, y aquí es uno de los valores agregados y que da este resultado, ¿no? Que es la formación de este curso piloto, es la gestación de este curso piloto. Sí, bueno, ya vamos a llegar allí, que es el tema de qué se está planteando en este primer curso piloto de la Si quieres, vinculado a revisamos la plataforma de Data. si quieres, antes de hablar, Sí. revisamos si comentamos todos los avances y desafíos. Sí, otra de las cosas y que está ahorita nuevamente en revisión es cómo medir el impacto de los programas formativos. Si bien es cierto que se están ajustando el e-learning, ¿okay? esa presencialidad y en remoto, entonces, ¿cómo hacer para medir ese impacto? ¿Cómo medir si ese programa tiene el alcance instruccional que el cliente o la institución tenía como punto inicial? Eso está ahorita en Sí, revisión. y el otro tema que creo que es relevante es con la pandemia y de alguna manera ese cambio acelerado que llevó a todos los sectores hacia a la formación en línea, hubo como una suerte de euforia de que todo se podía dar en línea y que a lo mejor no era necesario lo presencial, y sin embargo, en la práctica luego se encontró que había, digamos, resultados dispares en algunos sectores. Esa formación en línea era, digamos, más provechosa, en otros menos, en algunos temas se pudo avanzar más, en otros menos, y de alguna manera lo que ha habido luego de la pandemia es también una suerte de revisión y es probablemente lo que ha llevado a esa situación de combinación entre la formación presencial y la formación en línea, como una como complementaria de la otra. Así es. Sí, bueno, dentro de esa situación y de ese diagnóstico que comentabas, que al principio de la presentación comentábamos que se había hecho una encuesta entre actores relevantes dentro del sector de transporte de carga en varios países de la región, y se identificaron algunas de las necesidades. Una de las necesidades que aparecía como más relevante es un poco el tema que dio pie a este primer curso piloto que vamos a presentar a través de la plataforma Digital Hub, que es un curso
de costos de transporte de carga y estimación de tarifas, que tiene unas características particulares que hacen, de alguna manera, responden también a este diagnóstico que les hemos comentado en los minutos pasados sobre cuál es la situación de la formación en línea en la región y qué características tiene la oferta disponible y la demanda y por qué a veces no hacen match del todo en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, este curso tiene algunas características que quiero destacar. Va a ser es un curso gratuito por una parte, flexible en el sentido de que no va a estar atado, no está atado a un horario, sino que el interesado puede descargar los videos del curso y los puede ver en cualquier momento, tomando él la decisión en qué momento puede ir tomando los videos del curso lo cual minimiza los conflictos con la actividad laboral y minimiza este impacto que les comentaba, que es una suerte de impacto doble que tiene, por ejemplo, los transportistas independientes o las pymes, en la cual tienen un costo doble porque tienen el costo que suelen pagar o podrían pagar por un curso más el costo del dinero que dejan de percibir al tener que dejar de trabajar 1, 2 o 3 días para tomar un curso breve, ¿no? Entonces, en respuesta a esa situación, se plantea como un curso asíncrono, es decir, los videos están subidos en la red y el usuario finalmente los descarga y los puede ver en el momento que desee. Si quiere ver un curso al mediodía, un video al mediodía y el siguiente día en la noche quiere ver el segundo video y el tercero el sábado siguiente, ya es una decisión de cada interesado. Y el otro tema es el formato de cada uno de este fraccionado en microvideos que responde un poco a esta idea de las microcápsulas de aprendizaje o de microlearning para que la persona pueda, con videos muy cortos, que pueda de alguna manera tener esta actividad como una actividad complementaria cualquier día sin interferir con el resto de sus actividades, tanto personales como laborales. Sí, uno de los recursos didácticos que utilizamos y que es cónsono con lo que había comentado de la forma de aprender de cada participante es el video. El video es visual, tiene la parte visual, tiene la parte auditiva y la parte kinestésica es el saber hacer. Hay videos que te llevan, que son muy interactivos y que te permiten hacer alguna actividad y con eso se cubre esa parte del proceso de aprendizaje de cada persona. Por eso hay teorías que respaldan todo lo de la cápsula de aprendizaje, porque bueno, el ser humano tiene una capacidad de más o menos 7 conceptos o dígitos de retención. Entonces, es importante cómo se manejó, qué recurso didáctico se escogió y en este caso es el video en formato cápsula de aprendizaje. Sí, que por otro lado va también en línea con, de alguna manera, el perfil de los usuarios. Mientras los usuarios de estos cursos son más jóvenes, tienen como interés o disposición a tomar actividades cada vez más cortas, fraccionadas en videos muy cortos, su capacidad de mantener la atención en un punto se complica y hay mayores tasas de salida de los videos o de los cursos, etcétera, con lo cual este es un formato que también de alguna manera responde a esa característica que también ha sido una característica bastante estudiada, ¿no? Sí. Bueno, este curso piloto tiene 3 módulos y en cada uno de estos módulos hay unos videos de distintos temas que van abarcando esta temática general de cuáles son los componentes, los conceptos, las características para hacer el cálculo del costo de transporte de carga y la estimación de las tarifas. Esto es básicamente un curso introductorio que de alguna manera le suministra a los participantes los conceptos básicos asociados al cálculo, les presenta algunas metodologías para el cálculo de tarifas o para la estimación de costos o para clasificar los diferentes gastos, por ejemplo,
y tomar conciencia sobre cosas que seguramente ya hace, pero que de alguna manera le suministra unos elementos conceptuales que le ayudan a tener más claridad y más orden en el manejo de estos elementos, y que de alguna manera lo invita a, si es su interés, si efectivamente esta herramienta le logra despertar ese interés, lo invita a seguir buscando información para alimentar este proceso de formación sobre este tema y a su vez sobre otros temas que puedan estar relacionados y que sean de Relacionados con interés el... para los transportistas. Así es. Sí, entonces tenemos un video que de alguna manera explica el contenido del curso, y la presentación es un video muy breve, que dura poco más de un minuto, de alguna manera sigue también este mismo patrón de las microcápsulas de aprendizaje, pero bueno, entonces queremos compartirles a quienes nos acompañan en esta presentación este video que de alguna manera presenta el curso. ¿Lo voy a compartir por acá o lo compartes tú, Isabel? Sí, déjame aproximarme. Allá va. Sí, yo lo tengo de todas maneras acá, puedo probar compartirlo aquí, o sea, lo tengo ya en la presentación. Lo intento a ver si aparece como pues, me comentas. ¿Lo ven en pantalla? Sí, en este momento yo al menos yo lo estoy viendo. Cálculo del costo del transporte de carga y estimación de tarifas. Introducción. El transporte de carga es una actividad fundamental en la economía, ya que permite la movilización de bienes y mercancías de un lugar a otro. Es importante para la sostenibilidad y desarrollo de esta actividad que los transportistas puedan estimar adecuadamente los costos de la prestación de los servicios, a fin de ofrecer tarifas competitivas y a la vez rentables. Conocer los costos involucrados del transporte de carga ayudará a optimizar las rutas y los recursos utilizados, negociando de manera más efectiva con los proveedores y clientes. Comprender cuáles son los costos involucrados en el transporte de carga permitirá a los gerentes y propietarios tener precisión en la toma de decisiones financieras, determinando los precios competitivos, identificando las áreas de pérdida de rentabilidad y asignando los recursos de manera eficiente. La finalidad del presente curso es aproximarte al conocimiento de los conceptos fundamentales para calcular el costo de transporte de carga y estimar tarifas. Que comprendas cuáles son las metodologías efectivas para realizar estimaciones precisas de las tarifas. Y por último, que puedas identificar los elementos que intervienen en el cálculo del transporte, según el tipo de carga, la distancia, los costos operativos y los impuestos. La ruta de aprendizaje del curso consta de los siguientes 3 módulos, con sus respectivas temáticas explicativas. Módulo 1. Conceptos. Módulo 2. Metodologías para la estimación de tarifas de transporte de carga. Módulo 3. Factores que influyen en el cálculo del costo del transporte de carga. Podrás revisar el curso en 2 horas aproximadamente. Sin embargo, para facilitar su aprovechamiento, cada video puede ser visto individualmente, aprovechando tus lapsos de tiempo disponibles. Recuerda, los gastos de transporte se pueden optimizar manteniéndolos actualizados para maximizar la eficiencia y reducir los costos, con la intención de beneficiar tanto a las operaciones como a las finanzas de la organización y resguardar el capital invertido. Avanza para adentrarte a esta integral experiencia de aprendizaje. Sí se pudo Sí, ver. sí, en mi caso yo lo podía ver.
Sí, bueno, entonces, bueno, la idea de este curso es efectivamente que los interesados, los usuarios, puedan tener acceso a él y tomar sus propias decisiones de en qué momento descargan la información, pueden verla, pueden volver a verla cuantas veces deseen, y pueden tener acceso a esta información, a los conceptos básicos y a las metodologías de uso más frecuente para tanto la estimación de los costos como el cálculo de tarifas de transporte. Creo que tengo dos personas por aquí que están demarcando, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Hola, no sé si me escuchan, soy Norma. Sí, Sí pude ver el video. Bienvenida, Norma. Gracias, gracias. Pude ver el video. A mí me parece que esta formación a distancia con videos cortos y que cada usuario puede entrar en el horario que mejor le acomode, pueden ser algo positivo. Yo me dedico a trabajar en una empresa de transporte de carga, pero de maquinaria pesada. O sea, nuestras unidades son abiertas, no manejamos unidades cerradas y estamos en México y damos servicio dentro de la República Mexicana. Entonces, en este primer video de muestra, donde nos explican la importancia de poder calcular los costos o las tarifas para que podamos encontrar una rentabilidad dentro de los servicios que estamos ofreciendo, creo que puede ser interesante. No sé si haya alguna diferenciación dentro de lo que es carga en general, carga en refrigerados o en el caso nuestro que son carga de maquinaria y equipo pesado. No, fíjese, Norma. Este primer curso básicamente es un curso, digamos, introductorio de los conceptos básicos que deben tomarse en cuenta para calcular los costos de transporte, por una parte, tenerlos adecuadamente ordenados, y luego cómo con ese insumo poder, a través de distintas metodologías, calcular costos de las tarifas. No es un curso específico en el cual se hace diferenciación por tipos de carga o por características de diferentes empresas, sino es simplemente un curso introductorio para una persona que está de alguna manera obteniendo los conceptos básicos que le permitan hacer de manera ordenada y profesional su cálculo de costos por una parte, sin dejar por fuera ninguno de los elementos, que es probablemente alguna de las cosas que a veces nos pasa en el sector, que es que algunos transportistas, sobre todo, digamos, los más pequeños, los que están en el sector informal o transportistas individuales, a veces llevan, digamos, una suerte de control mental de parte de sus costos, pero no tienen conciencia de todos los costos involucrados para la prestación del servicio, y luego la estimación de tarifa no necesariamente la hacen siguiendo alguna metodología ordenada, utilizando todos estos insumos, sino se hace de alguna manera de forma empírica. Entonces, el curso a lo que está orientado es, como digo, es un curso introductorio que está orientado a dar esa formación básica, sí, que luego inclusive permita que esas personas ya con esa formación básica puedan salir a buscar más información cuando quieran alguna cosa más específica. Pero este primer curso está orientado de esa manera. Sí, es una aproximación conceptual, que si bien es cierto, se toca, se menciona cómo manejar algún tipo de carga, pero no es, no se desarrolla el tema a totalidad. Se hace una aproximación a los diferentes tipos de carga. Gracias, muy amables. No, gracias a usted. Sí, gracias a ti. Bueno, no sé si tenemos algún otro comentario en el público, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no lo hay, bueno, estaríamos
dando por finalizada esta actividad, eso sí, invitándolos a que a través de la plataforma puedan, a partir de los próximos días, tener acceso a esta herramienta, a este curso piloto, y que puedan comenzar a hacer uso del mismo. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, queremos agradecer a los asistentes, a los participantes, sí, y quedamos a la disposición a través de la propia plataforma DigitacHub o a través de las redes sociales en las cuales la plataforma está presente. Tenemos la página de Digitac tanto en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, así como está el canal de YouTube de la plataforma DigitacHub. Quedamos a la orden, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacer en los siguientes días, con mucho gusto, tanto Isabel como mi persona, con mucho gusto podemos atender cualquier consulta, cualquier comentario respecto a este tema de el curso piloto que se está lanzando, así como cualquier inquietud respecto al tema de capacitación en el sector transporte, en lo que podamos contestarle, encantado. Lo podemos hacer también a través de esas vías. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la participación y buenas tardes. Gracias por la invitación y por la participación.